Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a La Silla del Director. El día de hoy vamos a hablar sobre una serie que está disponible en HBO llamada Love and Death, o sea, Amor y Muerte, que, híjole, recomiendo que la vayan a ver, pero déjenos en los comentarios si ustedes asesinarían a alguien por amor. Bueno, o sea, no realmente que mataran a esa persona, pero tal vez sí alguien, su pareja o algo así, para poder llegar a estar con ese ser querido, ¿no? Y pues bueno, empecemos de una vez con de qué trata la serie, ¿no? Vamos a ver de qué trata esta maravillosa serie. Son 7 episodios, entonces los invito a que pasen a ver esta serie y obviamente a que nos dejen su like, ¿no? Bueno, les cuento así breve y rápidamente que Love and Dead o Amor y Muerte nos cuenta la historia de Candy Montgomery, una esposa y madre ejemplar de la pequeña comunidad de Wiley, Texas. ¿Sí? Entonces, aparte de ser esta madre y ama de casa ejemplar, bueno, perdón, aparte de esto, ella es una ama de casa ejemplar, madre participativa en todos los eventos escolares de sus hijos, obviamente, tiene dos. Eh, una de las, perdón, sí, aparte de eso es una de las principales voces y líderes, o sea, voces dentro del coro y líderes dentro de la iglesia a la que ella va, ¿no? Todo esto, les repito, la hace una mujer ejemplar de acuerdo a los estándares del Texas de 1970. Bueno, que realmente sucede a finales de los 70, ¿no? Todo esto hasta que la cotidianeidad de su vida y su relación la lleva a pensar y en proponer algo descabellado, una aventura con Alan Gore, el esposo de una amiga cercana, entre comillas, todo esto sin sospechar que las inseguridades personales, la depresión de Betty y la presión social a la que estas mujeres se ven sometidas en su comunidad las llevarán a un fatal desenlace. Amigos, ¿qué opinan con esta pequeña descripción de la serie? Todavía no entramos en detalles y demás, pero es, esto es de lo que va la serie, ¿no? Esta es una pequeña descripción, sin spoilers y nada de nada. Ahora pasemos por un poco a hablar sobre la producción, quiénes están involucrados, por qué considero que es una serie que vale la pena ver. Esta serie está creada por David E. Kelly. Ya hemos hablado de él en anteriores episodios, ya que nos ha traído grandes series como Nine Perfect Strangers con Nicole Kidman. Si recordarán, también hablé de ella en el pasado. Big Little Lies, también con Nicole Kidman, Reese Witherspoon y otras cuantas mujeres, ¿no? La dirección de esta serie se divide en dos personas. Leslie Linka Glatter, que nos ha traído recientemente The Morning Show, un poquito más en el pasado tal vez, Homeland y La Ley y el Orden, ha dirigido algunos de los episodios de La Ley y el Orden, y Clark Johnson, que él también ha trabajado en Homeland, The Wire y Black Sails. Ahora, esto es muy importante porque por los directores que vemos aquí, sabemos que pueden dar una buena dirección y una buena idea sobre órdenes, sobre crímenes, buscar justicia, temas de, ¿cómo se llama? Temas de la corte y demás, cosas así que todos se verán involucrados en esta miniserie de, si no me equivoco, son 7 episodios, alrededor de 45, 50 minutos, salvo el final que dura como 1 hora 10 más o menos. Pero bueno, ese es el equipo de producción detrás de, ¿no? Los actores tenemos a Candy Montgomery, interpretado maravillosamente por Elizabeth Olsen, quien todos conocemos por ser la Bruja Escarlata dentro del universo de Marvel. Alan Gore está interpretado por Jesse Plemons, a quien vimos y que inclusive estuvo nominado como mejor actor de reparto por El Poder del Perro. Vayan a ver esa película, también se las recomiendo. Betty Gore, la esposa de Alan, que es interpretada por Lily Rabe o Rabe, no sé cómo se pronuncie. Y yo la verdad únicamente la recuerdo en American Horror Story, sobre todo en la temporada esta donde es como un convento, pues ella sale ahí, ¿no? Y desde entonces me daba mala vibra, pero bueno. Don Crowder, que es interpretado por Tom Pelfrey. Don Crowder es un abogado que va a tener un papel muy importante dentro de esta serie y que anteriormente lo hemos visto también en La Ley y el Orden, Ozark y Mank. Entonces, gran actor.
Les recomiendo Mank y Ozark. Y por último tenemos a Pat Montgomery, el esposo de Candy Montgomery, interpretado por Patrick Fugit, quien lo hemos visto recientemente en Babylon y en First Man. Ahora, aparte de esto, tenemos muy buena fotografía, muy buena ambientación, se recrea de una manera espectacular lo que vendría siendo el Texas de finales de los 70s, principios de los 80s. Esta es una pequeña comunidad, un pequeño pueblito o un suburbio, llamémoslo así, alrededor del área de Dallas y Fort Worth. Entonces, está muy tejano todo, la verdad. Y los acentos que manejan todos los personajes, sobre todo en particular Candy Montgomery, bueno, Elizabeth Olsen, es muy, muy tejano. Y hablo en particular de ella porque varios de los otros personajes no son de la localidad, ¿no? Sino que son foráneos y llegan a este pueblito por diferentes cuestiones del destino. Hay un tema muy importante también que me gustaría recalcar, ya que hay una serie que se llama Candy, que sacó Hulu, la pueden encontrar en México y creo que el resto de Latinoamérica en Star Plus, que toca la misma historia y Candy Montgomery es interpretada por Jessica Biel. Sí, tienen estéticas diferentes, ambientaciones similares, pero hay un tema aquí muy importante, ya que según lo que tengo entendido, Love and Death con Elizabeth Olsen realmente inició su proceso de producción antes, pero se tardaron alrededor de 7, 8 meses en filmar estos 7 episodios, ¿no? Entonces, en lo que empezaba la filmación y todo eso, también Hulu empezó a hacer Candy, terminaron mucho más rápido la producción y la sacaron más rápido bueno, pues en su plataforma, ¿no? Que salió esta serie a finales del año pasado, a diferencia de Love and Dead, que salió apenas hace unos pocos meses o unas pocas semanas en HBO. Entonces, por ahí está ese tema de discusión de que cuál es mejor de las dos. Creo que ambas tienen un approach diferente entre sí y esto pues ustedes lo tendrán que descubrir al ver ambas series o de preferencia. Bueno, yo me quedaría con Love and Dead, ya que bueno, Elizabeth Olsen da una actuación impresionante, ¿no? Aparte que bueno, soy fan de David E. Kelly, lo que ha hecho, sobre todo con Big Little Lies y Nine Perfect Strangers. Entonces, tomando esto en cuenta, vamos ahora sí a hablar un poquito de spoilers, de mi opinión personal y entrar un poco más en detalle de lo que yo creo que es lo que está sucediendo en esta serie y del por qué deberían verla. Pero antes de eso, déjenme, ya saben, comercial para tomar un poco de agüita mineral. Yo creo que sería un buen momento para buscar el patrocinio de alguien de aguas minerales para la silla del director. Déjenos en Déjenos en sus comentarios si ustedes creen que deberíamos de conseguir ya patrocinio para la silla del director y quién consideran que pudiera ser. O si hay alguien que nos esté viendo que pueda patrocinar aguas minerales o alguna bebida que quiera que salga en la silla del director, ya saben dónde encontrarlos. Bueno, amigos, ahora sí, pasemos un poco más a hablar sobre spoilers de la historia, qué es lo que creo que funciona, qué es lo que creo que no funciona y qué es lo que creemos que pudiera mejorar. Obviamente nos pueden dejar en los comentarios cuando la vean, qué es lo que ustedes consideran que está bien, que está mal y qué es lo que ustedes cambiarían de esta serie, ¿no? Vamos a entrar directo con los detalles positivos y es obviamente las grandes actuaciones que tienen todos los actores en esta serie, pero yo me quiero enfocar sobre todo en dos actores, ¿no? Bueno, actrices. Elizabeth Olsen como Candy Montgomery, la actriz principal, y yo creo que Betty Gore, interpretado por Lily Rabe, o Lily Ray, no sé cómo se menciona, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo dos personas que son completamente diferentes entre sí, que pertenecen a una misma comunidad y que obviamente están peleando, entre comillas, por el mismo hombre y sacar su vida adelante en una comunidad súper machista, como sabemos que es Texas, dentro de los 70s. Entonces, a esto hay que añadirle diferentes capas dentro de el guión, las actuaciones y demás, y la historia sobre todo, ¿no? Ah, por cierto, se me olvidó comentarles, pequeño detalle que
esta serie está basada en hechos reales. Sí, entonces es importante que ustedes sepan esto, que dicha serie está basada en hechos reales y que inclusive hay un libro. A ver, espera, que estoy teniendo problemas con mi cámara. No sé qué pasó. Hola, 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 hola. Ah, madre, problemas técnicos. Ya, volvemos. Una, dos, tres. Regresamos. Esta serie está basada en hechos reales, que inclusive hay un libro al respecto, pero uno de los detalles importantes es que dentro de todo lo que es el juicio, no se permitía la entrada de la prensa y demás. Entonces, hay muchas cosas que son supuestas, son suposiciones por los escritores. Entonces, aquí es donde la visión entre esta serie y la serie de Candy de Hulu pueden variar y darnos perspectivas diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un punto importante a considerar. Eh, como les comentaba, las actuaciones son maravillosas de Elizabeth Olsen y Lily Rabe, te digo, yo siento que esta serie está más enfocada que tú generes empatía por Elizabeth Olsen, obviamente, porque Elizabeth Olsen, pero te hace ver a Betty Gore como una persona poco querida dentro de la comunidad, un poco difícil de tratar e inclusive con ciertos problemas, obviamente, con su esposo y dentro de su ambiente laboral. Ella era maestra de una primaria y también te hacen, de repente como que te meten a la conversación el tema de que ella sufre de depresión y entonces al momento en que se embaraza dentro de la serie y tiene a su bebé, pues algo que se conoce como depresión postparto se ve como todavía más agravado por esta situación, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta como uno de los aspectos positivos, la actuación y los diferentes niveles en la historia que estamos viendo. Sí, porque tenemos diferentes perspectivas también. Obviamente la mayor parte de la serie la vemos a través de los ojos de Candy, pero hay ciertas escenas donde lo vemos a través de la perspectiva de Betty. Entonces, eso es muy, muy interesante. Ahora, hay un punto que yo creo que no se toca lo suficiente en esta serie y en las demás series del estilo, y esto es una de las razones por las cuales sucede esta aventura, llamémoslo así, que déjenme decirles que parece ser que lo organizan bastante bien porque tienen hasta juntas sobre qué sí se puede, qué no se puede. Y obviamente todo esto se va a salir de control, ¿no? Si no, no estaríamos hablando de esta serie. Pero yo creo que sería un buen primer paso establecer ciertas reglas, aunque sabemos que puede ser muy difícil ¿cómo se llama?, de llevar a cabo ya en este tipo de relaciones. Pero entonces, eso es como un punto positivo, ¿no? Entre comillas. Pero como les comentaba, algo que necesitaría tocarse un poquito más tal vez es cómo la cotidianeidad en la vida de estas personas los lleva a tomar este tipo de decisiones, ¿no? Y cómo Candy, que es una mujer muy querida por toda la gente del pueblo y demás, decide arriesgar su matrimonio, arriesgar su reputación en este pueblito y más adelante veremos de cómo la lleva a arriesgar su vida, ¿no? Todo esto por sentirse inconforme, así nos lo hacen ver, con lo que está sucediendo en su vida, con su relación de pareja, con su familia y obviamente con el papel que ella tiene dentro de esta comunidad. Como que todas estas cosas ella las evalúa y dice, hay algo que me falta, voy a buscarlo en Alan, el tipo más aburrido, más feo y menos divertido, diría yo, de todo el pueblito, pero bueno, allá cada quien sus gustos, no hay que juzgar, pero bueno, en ese sentido, aquí es donde inicia realmente la historia y el principio del fin, ¿no? Porque los vemos relacionarse em, a Candy con Alan y cómo a pesar de que tienen sus reglas,
llegan a tener inclusive algunas escenas donde no se trata únicamente de una aventura sexual, ¿no? O de atracción física, sino donde se juntan en este hotel de paso y demás únicamente a platicar, a conversar sobre qué es lo que están pasando, qué es lo que están viviendo. Llegan a ir a algunos centros de diversiones y demás. Y todo esto porque dentro de su relación de pareja no se sienten lo suficientemente, no sé si realizados, no sé si felices o no se sienten lo suficientemente entendidos por sus parejas, ¿no? Entonces, aquí es donde se empiezan a romper las reglas que ellos mismos habían puesto en un inicio y es donde se empieza a complicar más todo, ¿no? Porque ya no solo es una relación carnal, perdón, sino que ya empiezan a involucrar sentimientos, ideas y todo lo demás que va a llevar esta relación a hacerla todavía más peligrosa, más violenta y más letal, diría yo, ¿no? Todo esto hasta que tiene Alan y Betty la idea de ir como a algún retiro tipo religioso y demás para resolver sus problemas maritales y al regresar todo parece indicar que sí han resuelto algunas cosas y entonces es Alan el que decide poner un alto, ¿no? Pero obviamente ya sucedió todo esto que les digo, ya se empezaron a involucrar sentimentalmente y demás, pero bueno, Candy respeta, entre comillas, esto, pero la misma familia de Alan y Betty se empiezan a alejar un poco de la iglesia, entonces también se empiezan a alejar un poco de Candy y Pat. Pat es el esposo de Candy, se empiezan a alejar un poco porque no les gustan ciertos cambios dentro de la iglesia y demás, y porque Betty está embarazada, ¿no? Betty está embarazada y justo, bueno, no justo, meses después que da a luz, es donde se empiezan a complicar un poquito más las cosas con la relación con el pueblo, ¿no? Porque lo que les decía hace unos momentos, Betty sufre de depresión y luego a esto aunado a la depresión postparto y demás, incrementan ciertas sospechas y ciertos comportamientos por parte de ella que ponen tanto a Alan como a Candy en entredicho, ¿no? Y que esto los puede llevar a, bueno, no que los puede llevar, que los lleva a una resolución poco amigable para todos los involucrados. Muy bien. Aquí yo quiero agregar el personaje de Pat, o sea, el esposo de Candy, y Don Crowder, que es el abogado. Don Crowder es este individuo que se cree el más sobresaliente de toda la comunidad, lo vemos muy presumido y demás, porque inclusive al inicio del juicio que tienen cuando atrapan a Candy, Don le dice que no, Candy, es que yo no puedo ayudarte porque soy únicamente, bueno, soy un abogado civil o algo así. Tú necesitas a alguien que te pueda ayudar con temas, pues no sé, más hardcore. No recuerdo el término legal que utilizó, pero Candy le dice que no, lo convence con su carisma y demás. Y este güey, por todo el ego que se carga, por toda ese histrionismo que lo caracteriza durante toda la serie y que después descubrimos que inclusive se llegó a lanzar para gobernador, no me acuerdo si de Dallas nada más o del estado de Texas. Todo esto se ve en la manera en la como él lleva el caso, que digo, a fin de cuentas, no les voy a decir, perdón, a fin de cuentas, pues es un abogado, los abogados son seres despreciables que únicamente buscan ganar sin importar realmente la verdad y la justicia. Bueno, por lo menos en Estados Unidos. En México no sabemos nada de ese tipo de juicios, no sabemos cómo sean los abogados. Yo creo que podemos tener abogados buenos, quién sabe. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de este personaje. Y Pat Montgomery se me hace uno de los personajes más sosos, yo creo, no sé si ligeramente más soso que Alan Gore, pero eso ya sería bastante decir, ¿no? Pero bueno, personaje muy soso que él mismo reconoce ante el abogado y ante Candy que él siente un poco de culpa por haberla descuidado a ella, a su relación, y que él se siente de cierta manera responsable por el hecho de que Candy haya decidido engañar. No nos vamos a meter en esos temas, cada quien siente lo que siente, cada quien piensa lo que piensa, pero bueno, nada más los quería poner en contexto con estos dos personajes. Ahora, mi opinión personal de todo lo que hemos estado hablando es que es una serie muy buena, muy recomendada. Como les decía, son 7 episodios de entre 45 y 55 minutos, que salvo el primero, que inicia muy fuerte, o sea, este intro como de, no sé, 15 segundos, donde ya vemos un poco los resultados de lo que sucede en el último episodio, es como si fuera un flashback, haz de cuenta,
salvo ese episodio que es donde nos van metiendo al día a día de la comunidad de Wiley en Texas y las vidas de estos personajes que se van a ver involucrados en el gran escándalo. Ese episodio lo siento un poquito lento, pero ya después se justifica y se complementa con todo lo que sucede en los otros 6 episodios. Ahora, diciendo eso, también quisiera hacerles entender que hay ocasiones en las que la trama se pone un poco lenta, por ejemplo, como el primer episodio aquí, porque es justo cuando están haciendo la introducción de los personajes, ¿no? Entonces hablan sobre las vidas de ellos sin necesariamente meternos en el conflicto principal que nos va a llevar en toda la serie. Pero esto es como para poner las bases de quiénes son estos personajes, cuáles son sus motivaciones, o sea, llegar a entenderlos y en algunos casos hasta quererlos para que cuando sucede lo malo que siempre va a suceder en una serie, pues ya estemos encariñados con dichos personajes y aparte, obviamente podamos simpatizar con ellos, no con todos, porque hay algunos que no terminas de simpatizar, como el caso de Betty Gore, híjole, qué personaje tan difícil. Y en ese sentido puedo entender un poco a Alan Gore y un poquito menos a Candy, pero bueno. Fuera de eso, una fotografía increíble, una ambientación muy bien hecha a final de los 70s, principios de los 80s en Texas. Tengo entendido que todo esto se realizó en Texas alrededor, en un radio de unos 120 kilómetros o 120 millas, no recuerdo. Entonces son como que casas muy del estilo de ese tiempo. Y obviamente también hubo ciertas escenas que se hicieron en estudio, sobre todo para simular ambientes internos, ¿no? Digas en las casas, iglesias o inclusive en la corte. Como todas las historias de David Kelly, va a haber personajes que van a hacer que te enamores de ellos y conforme va avanzando la trama, que llegues a dudar sobre por qué sientes lo que sientes, como diría Rusarín, por qué crees lo que crees y cómo estas motivaciones pueden llevarlos a cometer diferentes actos que van a ser el desenlace de la historia, ¿no? Y esto también a mí me gusta mucho porque te llega a hacerte cuestionar a ti mismo qué harías tú en casos similares, ¿no? Y ya para terminar, el desenlace de esta serie, el último episodio, que es el juicio, tal cual vemos, como inclusive en los 70s también, inclusive yo creo que antes, también pudiéramos decirlo así, como la prensa, como el espectáculo que genera este tipo de acontecimientos, genera demasiado morbo en la comunidad, al nivel de que todos están al tanto de lo que está sucediendo, inclusive cuando en teoría todo lo que sucedía dentro de la corte debería mantenerse en silencio, no había prensa y demás, pero aún así, oh, disculpen, me llegan a filtrarse ciertas cosas porque obviamente a todo el mundo quiere estar atento al chisme y demás. Entonces, no es algo tan nuevo de redes sociales, sino que desde siempre, y esto obviamente tiene cierto control e influencia sobre el resultado del juicio y sobre cómo la gente alrededor en esta comunidad perciben y han tomado una decisión de lo que sucedió en la casa sin ellos haber estado presentes o ni siquiera estar enterados al 100%, ¿no? Entonces ese punto yo creo que lo maneja muy bien esta serie, te lo deja muy claro qué es lo que pasa y al final cuando vemos qué es lo que sucede después con los personajes, ponen así como que una publicación de periódico y luego fulanito de tal está haciendo tal cosa ahora o se mudó a tal lado en los 90s, bla, bla, bla. Todo eso te va diciendo, te va haciendo cierto sentido con lo que hemos visto, ¿no? Yo creo que uno de los puntos a mejorar ahora sí, y les repito, esto es mi opinión personal, pudiera ser el personaje de Jesse Plemons, o sea, Alan Gore, que en mi muy particular punto de vista es cero empático, o sea, no transmite nada, muy similar al papel que hizo en El poder del perro, entonces probablemente sea muy premiado. A mí no me convence, no me gusta, sobre todo hacia los episodios finales, cuando todo lo malo sucede y no sé, como que su reacción a lo que sucede, bueno, ya, spoiler, pero de todos modos yo creo que ya lo vieron. Su esposa muere de una manera muy horrible y es la razón por la cual hay un juicio en esta serie. Cuando su esposa muere y todo se está cayendo a pedazos dentro de su vida, híjole, digo, está justo entre esa línea en estar demasiado choqueado como para poder reaccionar
o no sé cómo reaccionar como un ser humano y simplemente estoy existiendo y no me importa nada de lo que sucede a mi alrededor. Entonces, como que está en esa delgada línea entre estas dos cosas y yo creo que eso pudieron haberlo mejorado. Digo, inclusive yo creo que con que hubiera sido un poquito más expresivo en la parte cuando se entera que su esposa ha muerto, ya con eso quedaba solucionado todo dentro de la serie. Salvo eso, yo creo que todo muy bien, las actuaciones, la ambientación, la fotografía, la música inclusive, bastante bien. Y yo creo que le estaría dando 4 Christopher Nolans, no, 3.7 Christopher Nolans de 5. Vayan a verla, se las recomiendo mucho. Y una vez que la vean, déjenos en los comentarios si les gustaría ver más reviews como de este tipo de series de crimen y castigo, si les gustaría ver más reviews de películas relacionadas con este tipo de temas y obviamente también déjenos en los comentarios cuál ha sido su serie o película favorita basada en hechos reales y si está, pues, si está enfocada en crímenes pasionales y demás, pues todavía mucho mejor, ¿no? Si no, solo déjenos en los comentarios cuál ha sido su película favorita o serie basada en hechos reales. Y bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo en otro episodio en la silla del director. Muchas gracias.